¿Funciona esto? Perfecto. Ahí te doy el speaker. Dale. ¿Crees que es necesario esto? ¿Es necesario esto? No, digo por el micrófono. Dado que todo el mundo... No, pues todo el mundo escucha o alguien no escucha acá adentro. No, sí, a veces con el ruido afuera. Ok. Dale. Bueno, ya estamos. Ahí llega mi amigo de la cámara. ¿Está? ¿Listo? Bueno, gracias a todos. Vamos a empezar con la charla de José Gustavo Perego. ¿Sí? ¿Está bien pronunciado? Sí. Oportunidades en Argentina PYME, tipo sectorial de sectores exportadores. Sin mucho más, lo dejo al speaker. Gracias. Bien. Buenas a todos. La idea de esta charla es un poco entender dónde van a estar las oportunidades para el sector PYME aquí en Argentina y un poco poder entender principalmente cómo cambia el contexto y cuáles son los sectores que van a estar dinamizando la economía y es donde tenemos que ir a buscar las oportunidades. Entonces, como primer factor, lo que tenemos que entender es que la Argentina hace más o menos 15 años no está creciendo. Como podemos ver acá, desde el 2011, si ustedes se acuerdan, cepo empieza a ocurrir. La Argentina entra en un proceso de complejidad económica que hace con que vos no tengas un proceso de crecimiento. Y eso hace con que, si vos lo mirás allá en la volatilidad del PIB per cápita y lo comparamos con Chile en los últimos 30 años, lo que ven en Argentina básicamente es un remolino frente a un esquema económico un poco más estable. Y es un poco la diferencia cuando vos preguntás acá en Argentina por qué la economía no crece, por qué la pobreza sigue igual y principalmente por qué el empleo no crece. Ahora bien, de repente llegamos a un momento que parecería ser de cambio. El nuevo gobierno está planteando un contexto completamente diferente a lo que vivimos en los últimos 15 años. Y este nuevo gobierno se ancla principalmente en 4 factores. 1, ancla fiscal, superávit fiscal, ancla monetaria, desregulación y principalmente un proceso de reducción del rol del Estado como forma de poder apalancar la economía aquí en Argentina. Cuando nosotros vemos este funcionamiento, nos encontramos con que si vos vas a un proceso de déficit cero, como viene hoy la Argentina desde hace más o menos 15 meses, más un proceso de emisión cero, que lo vamos a ver más adelante, lo que termina ocurriendo es que tenés una convergencia de los tipos de cambio, la brecha termina desanclándose y principalmente lo que vas a encontrar al final de todo este recorrido es que podés flotar y podés abrir el mercado internacional. El ejemplo de eso es la colocación del BONTE la semana pasada. Entonces la Argentina empieza a testear la posibilidad de volver al mercado internacional. Este acá es el ejemplo más claro. Fíjense lo que era la Argentina. Hasta el 2010 tenía superávit fiscal, después entraste en un proceso, un derrotero de casi 15 años de déficit. Esto acá muestra, junto con la emisión desgobernada de la base monetaria, allá en el otro gráfico, cómo la Argentina vivía en un esquema de negocios que era mucha demanda contra la oferta. Si vos hoy tenés superávit fiscal y además tenés una base monetaria cada vez más restringida, lo que pasás es a estar en un sistema económico que opera a partir de un principio de escasez. No hay pesos, sobran los dólares. Y sobre ese esquema es que vos entonces podés empezar a flotar y salir del crawling como se salió hace un mes atrás y no tuviste ningún tipo de quilombo real. Seguís estando acá, hasta mismo en los futuros, que a muchos les gusta decir, no, porque se mueve un poquito más, un poquito menos. Si yo llego a agarrar este mismo gráfico y lo tiro a 2 años para atrás, te va a dar un cardiograma de una persona, haciendo así. Entonces, cuando tenés la base monetaria restringida y cuando tenés superávit, la posibilidad de que estos factores se te muevan es muy escasa. Y entonces, ¿qué termina pasando? La inflación empieza a bajar, por obvias razones. ¿Por qué? Porque es un fenómeno monetario. Punto muy importante que ustedes van a estar viendo ahora en junio.
todas las consultoras están dando ya una inflación para mayo que está por debajo de 2%. Estaríamos rompiendo el piso del 2%, posiblemente 1,8, 1,9. Y la expectativa es que para inicio del año que viene estemos por debajo del 1%. Que la Argentina vuelva a estar en un sistema económico en el cual la inflación mensual tiene un 0 adelante es algo que no se ve prácticamente desde el 2006, 2007. Entonces, estamos yendo a una economía completamente distinta. Por otro lado, rompimos el modelo soviético, en el cual no podías mover los capitales de un lado al otro. Básicamente, tenías el cepo, se abrió el cepo, pero ¿qué significó la apertura del cepo en términos reales? La apertura del cepo significó que vos tenés todavía para las empresas los stocks del movimiento de remesas, etcétera, que no se puede mover todavía y va a tener una salida a partir de un BOPREAL, y esos son los stocks acá que están viendo de este lado, pero a partir del 1 de enero de 2025, todo lo que empezó a ocurrir desde este enero último ya está con flujo abierto. Entonces, cuando vos mirás esto, lo que te termina dando es que cae el riesgo país, que es lo que todos buscan. ¿Por qué todos buscan que esto ocurra? Básicamente, porque cuando cualquiera de ustedes mira en la tele y te dice, no, porque la Argentina tiene un montón de deuda ahora en el 2026 de vencimiento, 27, 28. Eso solo es un problema cuando vos tenés un riesgo país por arriba de 500 puntos. Ahora, cuando volvés a ser mercado emergente, eso significa que sos tomador voluntario de deuda, toda esta plata contra el tamaño del PBI de Argentina es la nada misma. ¿Por qué? Porque vos lo único que haces es roleás deuda, pagás interés y roleás capital, como cualquier país del planeta Tierra, y capaz en Marte también se hace igual. Entonces, esto es lo más importante. Posiblemente la expectativa es que volvamos a mercados emergentes o fin de este año o inicio del año que viene. Rompemos la barrera de los 500 puntos en el segundo semestre. El BONTE demostró de que el mercado voluntario está abierto y están queriendo más. Así que todo el problema de la deuda esto, la deuda lo otro, la deuda nada, porque en realidad hay que rolearla. Y lo que hay que hacer es rolearla con menos tasa. Cuando vos tenías que rolear con una tasa de 1.600 puntos o 2.700, es una cosa. Cuando tenés que rolearla por debajo de 500 puntos, es mucho más fácil. Entonces, esto te lleva a que las empresas empezaron a colocar ONs. El financiamiento privado empezó a explotar. ¿Por qué? Porque el que te chupaba el financiamiento en la Argentina era el Estado. Si no tenés déficit, no hay nadie que te pida plata. Toda esa plata que está hoy girando va solo para el sector privado, no va para el sector público. Entonces, toda esa plata que está girando ha hecho con que tengamos esta explosión de ONs, obligaciones, emisiones, y principalmente, si ustedes ven, desde que salimos del cepo, ya se colocaron 2.000 millones de dólares. Y va a seguir creciendo. Entonces, señores, la Argentina vivió estos procesos. Desde el año 50 hasta el más o menos finales de los 70 tuviste el primer gran crecimiento de productividad de la Argentina. Después tuviste la década perdida, la década del 80, alta inflación, hiper, etc. Después vinieron los 90, que llevaron adelante grandes reformas que te dieron un aumento de productividad de vuelta que se rompió a fines de los 90 y los 2000. Después viniste un periodo que fue el periodo del precio de las commodities altísimas, que te dio de vuelta un crecimiento. Y después de eso entraste en 15 años perdidos, básicamente. Esa es la Argentina. La pregunta ahora es, en esta nueva etapa, si las reformas estructurales se hacen, si se hace una apertura económica, si se desregula, si se baja impuestos y se sostiene el superávit, ¿cuál va a ser la pendiente de la curva de aumento de productividad? Y de eso es lo que tiene que cualquier pyme estar pensando. ¿Por qué? Porque la Argentina, en los últimos 15 años, recibió menos inversión extranjera directa de lo que recibieron los países con PBI menor a la Argentina. La Argentina tiene una deuda con respecto a eso. El stock de inversión directa extranjera en los últimos 15 años es desastroso en Argentina. No comparado con Brasil, que es una economía más grande, o México. Estoy hablando con Chile, estoy hablando con Paraguay, estoy hablando con Perú, estoy comparando con Colombia. Entonces, esa curva, volviendo al mercado emergente, superávit fiscal y estabilización, crece. ¿Y hacia dónde crece? Estos 4 sectores.
Energía, oil and gas. Nosotros, gracias a la curva de desarrollo de lo que se hizo en Vaca Muerta, hoy estamos prácticamente con un costo medio similar al Permian en Estados Unidos, y eso nos da la posibilidad de seguir creciendo en la producción, lo vamos a ver más adelante. La agroindustria, si se confirma la quita de impuestos y la baja de retenciones parciales, más un tipo de cambio único, que era una de las cosas que más desordenaba la industria, la Argentina debería crecer en su producción un 25% en los próximos 10 años. La minería, que también lo vamos a ver ahora. Si partimos de la idea de que el litio empezó a dar los frutos en los últimos 3 años y el cobre da los frutos en los próximos 10, nosotros vamos a tener un cambio de paradigma en la plataforma de exportación de Argentina. Y por último, la tecnología e innovación, que es un poco lo que estamos acá. ¿Por qué? Porque la desregulación y la adaptabilidad al contexto es lo fundamental para esta industria. La tecnología, ¿por qué puede ser? Porque puede adaptarse fácilmente, a diferencia de los otros. Ahora bien, no todo el mundo va a vivir este proceso de cambio igual. Y si yo fuera una pyme, estaría pensando en quedarme de aquel lado de allá, del más verde, porque de este lado acá, la destrucción creativa, como diría Schumpeter, va a ser más dolorosa. No es una cuestión solamente de poder tener nuevas ideas. Es una cuestión de estar en condiciones de poder adaptarse, estar en condiciones de entender cómo cambia el negocio. Entonces, es importante entender esta lógica, porque si estás en petróleo y gas, si estás en energía, si estás en minería, si estás en agroindustria, si estás en tecnología, si estás en movilidad, energía renovable, hasta mismo construcción, vas a ver un salto en el corto plazo. Pero si estás en servicios, si estás en siderurgia, si estás en una industria que vivió básicamente de la protección, vas a estar en una situación complicada, muy complicada. Y en el medio de todo esto aparece una herramienta que es fundamental, algo que nunca había pasado en Argentina, pero sí lo teníamos en otros lados, lo teníamos en Brasil, lo teníamos en Colombia, lo teníamos en Perú, lo teníamos en Chile, lo teníamos en México, que era un instrumento de competitividad, porque como tenemos un sistema impositivo que es una porquería en Argentina, que hace con que ninguna provincia pueda atraer inversión por sí misma porque depende totalmente de la coparticipación, entonces no existía un instrumento en Argentina que le diera capacidad competitiva a una inversión en Argentina frente a otro país. Y ahí apareció el RIGI. Y el RIGI, porque nosotros en la consultora estamos trabajando varios proyectos, ¿qué hace el RIGI? El RIGI te da la capacidad de poder desarrollar el proyecto pese a los problemas que tenés en Argentina. Y eso es algo fantástico. Hoy hay más de 50.000 millones de proyectos que están siendo evaluados y tenés más de 10.000 millones que ya fueron aprobados. Esto es inédito, único, algo que la Argentina no lo vio ni en la época de Menem, ni en la época de Mauricio, menos todavía. De acá es que yo te digo, este es el caminito que va a pasar el sector minero. Río Tinto ya fue aprobado, una inversión en litio de 2.500 millones. Van a venir otros, como puede ser José María en Vicuña, como puede ser Mara, como son otros proyectos. Cada proyecto minero en Argentina son inversiones en la construcción de entre 2.000 y 5.000 millones de dólares. Entonces, cuando vos hablás y decís el triángulo del litio, lo que tenés que entender para decir por qué esto seguirá creciendo, no es solo porque vos todavía tenés un costo medio de producción que es competitivo frente al mundo si salís de la sal y vas a la pegmatita, sino principalmente porque grandes jugadores como Río Tinto están entrando al negocio, que tienen otra espalda financiera. No estamos hablando ya de operaciones de juniors que quieren desarrollar un campo. Estamos hablando de grandes mineras que quieren desarrollar proyectos. Entonces, Río Tinto cambia el paradigma del negocio, porque está hablando de una inversión de 2.500 millones. Y así van a venir el resto. Y en el caso de los proyectos de cobre, posiblemente tengamos a Vicuña en José María y posiblemente a Mara en Glencore, los primeros 2 proyectos que salgan, que estamos hablando más o menos de 8.000 millones de dólares. Esa es la construcción de los 2 proyectos, están más adelantados, lo sabemos nosotros, estamos muy cerca. Esto
es inversión para los próximos 5 o 8 años. Si yo miro el sector minero de acá al 2030, voy a tener una inversión arriba de los 6.000, 8.000 millones de dólares. Fácil, solo por inversión de nuevos proyectos, sin contar exportaciones más operación. Ahora, si yo me voy y pienso entonces el RIGI, pero para el sector minero, el sector petrolero, ¿qué tengo? Tengo la necesidad de aumentar la capacidad de transporte de petróleo y de gas. Entonces el RIGI se transformó en un instrumento que hace posible eso. Y lo más importante de todo esto es lo siguiente. La Argentina tiene un anhelo de producir más de 1 millón de barriles por día desde la década del 80. Y nunca lo logró. Lo máximo que habíamos tocado como tope era 800.000. Bueno, posiblemente si todas estas inversiones se terminan de concretar de acá al 2030, la Argentina va a estar en condiciones de sacar más de 1 millón de barriles. Y eso significa un cambio en el paradigma en términos de exportación de crudo. Y si a esto le agregamos Punta Colorada y los acuerdos de YPF, nosotros estamos hablando de que la Argentina podría llegar a producir y a mover arriba de 200 millones de metros cúbicos día, contra los 130 y algo que hoy tiene. Entonces, cuando yo miro todo esto, lo que creo que tienen que llevarse todos ustedes como entendimiento del sector PYME es que si el contexto cambió, si los incentivos cambiaron, el modelo de negocio tiene que cambiar. Ya no vale creer que vas a tener una devaluación para poder zafar. Ya no vale creer que vas a tener un mercado cerrado para poder zafar. Ya no vale creer que lo que vos venías haciendo en los últimos 15 años opera en un mercado abierto. Es imposible. Entonces, lo que nosotros siempre damos como recomendación a todas las empresas que trabajan con nosotros y que son nuestros clientes es: tenés que dejar de ser un multiservicio para ser una empresa que se focalice en el core business solamente. El resto viene por alianzas. No va más la idea de una empresa como son las proveedoras del sector petrolero, que te dan desde iluminación hasta tendido de... te hacen pozo, te hacen esto, te tienden la línea del line pipe, 400 cosas. O te vas al agro, donde yo tengo empresas de maquinaria agrícola que están desde la fundición hasta el producto final. No va más. No es posible. ¿Por qué? Porque no hay recursos suficientes y porque el mercado es competitivo y se abrió el mercado. Entonces vos tenés que ser bueno en lo que tenés que hacer. Y el resto va a venir a través de alianzas. No hay otra forma, porque el mercado no te va a pagar esa diferencia. Así que bueno, lo que quisimos mostrar acá, y le agradezco a la gente de la organización y a Bekeu que me invitó, es básicamente esto, es entender que cambió el mercado, cambió el contexto, cambiaron los incentivos. Y lo más fácil de verlo, ¿saben dónde está? Cuando te preguntan qué crece, la venta de atún en el supermercado o la venta de autos. Si la venta de autos, bienes durables, crece contra la venta de productos de primera necesidad, lo que te está diciendo es que estás cambiando tu switching de compra y eso lleva a que el que estaba colocado para vender no vive más, no puede vivir más de una demanda permanente. ¿Por qué? Porque a la gente ya no tiene los pesos que le queman en la mano. Entonces ese exceso de demanda que en otro momento sirvió para llenar supermercados, hoy ya no está más. Y en ese caso chiquito se aplica también al caso grande de las empresas que tienen que usar los recursos que tienen, que son escasos, en donde tienen que ser competitivos y nada más. Así que bueno, muchas gracias.